Mi hijo y mi nuera me llamaron parásito, me trataron como sirvienta y me echaron de casa tras agotar mis ahorros. Soy Sarah y tengo 70 años. He estado viviendo en Francia durante varios años, pero mi salud empeoró, así que volví a los Estados Unidos. Mi antiguo apartamento ya no existía, así que me puse en contacto con mi hijo y su esposa para ver si podía quedarme con ellos por un tiempo. Tony, mi único hijo, tiene 44 años y trabaja como empleado de oficina. Él y su esposa Alice no tienen hijos y parecen vivir tranquilamente. Perdimos el contacto mientras estuve fuera, pero decidí reconectarme y Tony parecía contento de escucharme. Le expliqué mi situación y le pregunté si podía quedarme un tiempo. Tony aceptó a regañadientes. Era incómodo imponerme a ellos, pero la alegría de ver a mi familia de nuevo superó mis dudas. Con una mezcla de nerviosismo y felicidad, tomé un taxi desde el aeropuerto hasta su casa. Cuando llegué, Tony y Alice me recibieron en la entrada. Mientras Tony parecía feliz, Alice estaba visiblemente infeliz. Planeaba quedarme aquí por unos meses, mis pertenencias serían entregadas más tarde. Dejé mi bolsa de mano y fui a la sala de estar. Charlamos sobre nuestras vidas diarias y trabajos, así como sobre mi vida reciente en Francia. Cuando Tony preguntó por qué me había mudado a Francia, simplemente dije, me estoy haciendo vieja y quería disfrutar del campo francés. Tony se rió, pero Alice permaneció infeliz. Luego discutimos mis problemas de salud. He tenido mareos severos y me dijeron que podría ser la enfermedad de Meniere. Cuando ocurre una convulsión, las personas pueden ser incapaces de mantenerse en pie porque su entorno está girando y pueden sentir náuseas. Me siento insegura viviendo sola, así que quería quedarme con ellos hasta que mi condición se estabilizara. Después de una conversación, volví a la entrada para tomar mis pertenencias de mi bolsa de mano. Mientras organizaba mis cosas en el pasillo, escuché la conversación de Tony y Alice. Tony, ¿en serio vas a dejar que Sarah se quede? No quiero vivir con una anciana. Vamos, es mi mamá. Además, tú también trabajas a medio tiempo, así que no es como si siempre estuvieras aquí. Sí, pero ¿qué pasa con nuestros días libres? ¿Cuánto tiempo planea quedarse? Quiero que se vaya. No hables así. Mamá eventualmente se irá. Podemos discutir las finanzas mañana. Solo mantén la calma, podría escucharnos. Ella no puede escucharnos, está vieja. La edad agudiza los oídos para los insultos, y allí estaba yo, escuchando su conversación en el frío pasillo. Me siento mal por imponerme a Tony y su esposa tan repentinamente. Estoy segura de que es una gran inconveniencia para ellos, pero, ¿sabes? Estoy realmente feliz de pasar tiempo con Tony y su esposa después de todos estos años separados. Cuando Tony era joven, lo crié como madre soltera después de perder a mi esposo. No teníamos mucho y Tony tuvo su parte de dificultades lidiando con la enfermedad y todo eso. Esto no compensa eso, pero quería venir aquí para compartir mis disculpas y gratitud. Es una pena no ser bienvenida, pero ellos tienen su propia vida. Fui a la habitación de invitados que me dieron, tratando de calmar mi corazón ansioso. A la mañana siguiente, Tony se fue a trabajar y solo quedábamos Alice y yo. Mientras estaba haciendo algunas manualidades en la sala de estar, Alice se paró frente a mí. Sarah, ¿puedes no hacer tanto desorden? Mirando alrededor, noté restos de tela e hilos esparcidos por ahí. Oh, lo siento. Lo limpiaré. ¿Sabes qué es esto? Le mostré la pequeña bolsa que estaba cosiendo. Tenía un pequeño diseño de tortuga verde. Esta es una bolsa de tortuga. Me encantan las tortugas, así que hago pequeñas manualidades con temática de tortugas. Incluso tiene una cremallera en su caparazón también. Eso es lindo, pero Sarah, no puedes estar aquí todo el día. Alice me interrumpió claramente desinteresada. Suspiró profundamente. Al menos ve a otro lugar cuando no estoy en mi trabajo a medio tiempo. Estás en el camino. Pero me mareo si salgo demasiado. Te llevaré al centro comunitario cercano para que te quedes allí durante el día. Tengo cosas que hacer en casa. Alice dijo sin dejar espacio para discusión y continuó. También ayuda con las tareas del hogar mientras estás aquí. No estás para descansar, es lo mínimo que puedes hacer ya que te estamos dejando quedarte. No hagas manualidades, haz algo de limpieza y lavandería. Atónita, finalmente dije, está bien y lentamente me levanté. Desde entonces, terminé haciendo todo el trabajo de la casa. Aunque mareada y dolorida, asumí las tareas. Alice y Tony me trataban como una ama de llaves.
Alice parecía adicta a las redes sociales, constantemente en su teléfono. Parecía que no había estado al día con las tareas del hogar antes de que yo llegara. Esa noche, cuando Tony llegó a casa, me habló con una sonrisa. Mamá, ¿trajiste tu tarjeta bancaria? No sé cómo estás viviendo con nosotros, pero la vida cuesta dinero. ¿Podrías colaborar? Lo miré por encima de mis gafas de lectura, asentí y me levanté. Saqué la tarjeta bancaria de mi bolsa hecha a mano y se la entregué a Tony. La revisó rápidamente y su rostro se tensó. Espera, mamá, ¿es esto todo lo que has ahorrado? ¿Tienes alguna otra cuenta? Eso es todo lo que tengo. No necesito mucho a mi edad. No tengo enfermedades crónicas ni nada. Dije sonriendo. A medida que la conversación continuaba, la expresión de Tony se oscureció. Hombre, esto no es suficiente dinero. Ni siquiera 10,000. Dijiste que vivías a lo grande en el extranjero, así que asumí. Tony siguió insistiendo, preguntándome si tenía más dinero. Cuando dije que no, suspiró y encogió los hombros. Está bien, me quedaré con este efectivo por ahora. Te estoy haciendo un favor al dejarte vivir aquí, así que es lo mínimo que puedes hacer. Después de obtener la contraseña de mi cuenta, Tony tomó mis tarjetas de banco y débito y se fue de la habitación. Esa noche, acostada en la cama, podía escuchar a Tony murmurando a través de la pared que separaba nuestras habitaciones. Oh, esto es una decepción. Realmente pensé que mamá estaba cargada de dinero. Nuestra casa está en números rojos. No debería haber dicho que podía quedarse. ¿Ves? Te lo dije. Échala ya. Esa parásita sin trabajo no nos aporta ningún beneficio. Parecían estar seguros de que no podía oírlos, hablando libremente en la habitación contigua. O tal vez querían que los escuchara. En mi fría cama, estaba conteniendo las lágrimas de soledad y tristeza. Al día siguiente, como Alice tenía un día libre, me llevó al centro comunitario local. Abrí mi bolsa para continuar con mis manualidades en el área de descanso, pero me di cuenta de que había dejado la tela esencial en casa. Dudé, pero no podía pedirle a Alice que volviera a buscarla. Afortunadamente, mis mareos estaban bajo control ese día. Conocía esta área, así que decidí dar un paseo a casa para buscar la tela. Finalmente llegando, eché un vistazo a través de la ventana hacia la casa. Alice y un hombre desconocido estaban allí. Al principio pensé que era un visitante, pero parecían íntimamente cercanos. Dudé afuera por un tiempo, luego me di la vuelta sin entrar a la casa. Así que por eso querían que me fuera, para no interrumpir su aventura. De vuelta en el centro comunitario, seguía pensando en Alice y ese hombre y decidí llamar a alguien para pedir consejo. Desde entonces, evité mencionar al hombre y continué interactuando con Tony y su esposa. Sin embargo, siempre que salía de la casa, colocaba conspicuamente una bolsa de tortuga roja en el borde de la mesa lateral de la sala de estar. Habían pasado 3 meses desde que comencé a quedarme con la familia de Tony. En este punto, esencialmente me había convertido en la sirvienta de la casa. Cuando estaba en casa, tenía que hacer tareas interminables y cuando Alice estaba en casa, me relegaban al centro comunitario. Mis ahorros habían sido en su mayoría agotados por Tony, un hombre con una adicción al juego que pasaba la mayor parte de su tiempo libre en loterías y tragamonedas. Parecía que su fijación con el dinero provenía de las dificultades financieras que sufrió cuando era niño. Inicialmente traté de intervenir, pero eventualmente dejé de mencionarlo porque siempre lo enfurecía. 3 meses después, ya no podía soportarlo. Una noche, antes de un fin de semana largo, decidí mencionar algo que había estado considerando. Tony, Alice, gracias por dejarme quedarme con ustedes. Tony, sé que te hice las cosas difíciles cuando eras joven al no tener mucho dinero. Lo siento por todos los problemas que he causado, pero estoy agradecida. Saqué una bolsa de tortuga hecha a mano de la mesa. Era verde con una cremallera en el caparazón. Este es un símbolo de mi gratitud para ambos. Espero que lo acepten. Contrario a mis expectativas, ni Tony ni Alice mostraron interés en mi bolsa hecha a mano. Mamá, ya basta con eso. ¿De verdad estamos sin dinero? Piensa en la cuenta en Francia o algo. Tony, te dije que estamos sin dinero. Mira, trabajé muy duro en esto, ¿puedes simplemente aceptarlo como un símbolo de mi amor? ¿Recuerdas lo feliz que estabas cuando eras pequeño y yo llenaba el caparazón con dulces y algo de dinero de bolsillo? Tony comenzó a irritarse cada vez más. Ya no soy un niño. No me hace feliz recibir algo como esto. Sara,
¿Cuánto tiempo más planeas aprovecharte de nosotros? Honestamente, es molesto. Tony y su esposa me dieron una mirada fría. Desesperada, le pregunté a Tony, ¿recuerdas a Joe? Nos ayudó en ese viejo apartamento en el que vivíamos. ¿Qué? No recuerdo. Deja de traer historias viejas. ¿Hemos terminado? Atónita y en silencio, apreté la bolsa de tortuga en mi mano y sentí la textura del papel dentro. Al día siguiente, Tony y su esposa se fueron de vacaciones dejándome atrás. Había planeado irme de la casa después de la conversación de ayer, así que rápidamente empaqué mis maletas con el transportista arreglado y las envié a mi hogar en Francia. También no olvidé poner la bolsa de tortuga roja en mi bolsa de mano. Dejé una simple nota de agradecimiento y despedida en la mesa y me fui de la casa donde había estado quedándome durante 3 meses. Después de eso, no regresé a casa de inmediato. En su lugar, me quedé en un hotel en Estados Unidos por un tiempo. Tenía cosas que hacer y pensé que Tony y su esposa eventualmente se pondrían en contacto conmigo. Seguro, unas 2 semanas después, Tony llamó. Mamá, ¿qué está pasando con la bolsa de tortuga? Es tuya, ¿verdad? Desde sus palabras, Tony gritaba por teléfono. Ah, ¿te diste cuenta? No me sorprendí cuando vi las noticias en la televisión. La bolsa de tortuga que había planeado darle a Tony y a su esposa. Dentro había un cheque por $1.000.000. Era mi forma de agradecerles por todo lo que han hecho y de disculparme por todos los problemas que causé cuando era niña. La gente podría encontrar superficial expiar con dinero, pero había soñado con el día en que podría darles esto, ahorrando poco a poco durante 40 años. Hice algunas averiguaciones antes de encontrarme con Tony después de mucho tiempo y descubrí que estaba endeudado. Había intentado pagar sus deudas de juego con más juego, solo para hundirse más. Tenía un trabajo estable, solo quería que pagara sus deudas y se fuera en paz, pero se negaron a aceptar mi gesto. Habían olvidado por completo la amabilidad que me habían mostrado a mi familia y a mí. Así que decidí dividir el cheque de $1.000.000 en sumas más pequeñas y donarlas a organizaciones benéficas y de bienestar en todo Estados Unidos. Coloqué las donaciones en esa bolsa de tortuga hecha a mano y las envié de forma anónima. La bolsa de tortuga se convirtió en una sensación, haciendo titulares y siendo tendencia en las redes sociales. Alice en las redes sociales, ¿no es esa la bolsa de tortuga que mamá hizo? Así que eso significa que ibas a darnos una llena de dinero también. Sí, exactamente. Esa era mi forma de decirles gracias y lo siento. He estado haciendo ambas cosas, la bolsa y ahorrando el dinero para dárselos. Bueno, podrías haber dicho eso. Lo habríamos aceptado. Si no querían mis sentimientos, entonces tampoco necesitan mi dinero. Tony estaba gritando por teléfono completamente desquiciado. Es mi dinero. ¿Cómo te atreves a engañarme? Devuélvelo. No podía escuchar más y aparté el teléfono de mi oído. Después de un momento, hablé. Está bien, cálmate. Me estás dando un dolor de cabeza. Hay una tortuga más y si realmente la quieres, es tuya. Tony finalmente se calmó y reiteró su deseo por la tortuga. Acordamos encontrarnos más tarde en un café. Ese día, llevé la última tortuga roja en un sobre a nuestro lugar de encuentro. Tony y su esposa ya estaban allí y exigieron el dinero antes de que siquiera me sentara. Cuando saqué en silencio la tortuga roja, Tony la agarró de inmediato, abriendo su caparazón. Dentro no había un cheque, sino un pequeño dispositivo electrónico. ¿Qué demonios es esto? Confundido, Tony jugueteó con el dispositivo. Encontró un pequeño botón y lo presionó. Una voz comenzó a sonar y Alice, que estaba de pie junto a Tony, cambió de color de inmediato. Sentada junto a Tony, la expresión de Alice cambió cuando escuchó una grabación de su voz hablando cálidamente con otro hombre que no era Tony. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Alice finalmente pareció darse cuenta de que era una grabación de ella teniendo una aventura en casa. Intentó arrebatar el grabador de la mano de Tony, pero Tony no lo soltó. Mientras peleaban, abrí el sobre que había traído y extendí varias fotos en la mesa. Fotos de Alice engañando con otro hombre en casa. Presentada con evidencia irrefutable, Alice se quedó desconcertada y seguía diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Tony recogió las fotos una por una, examinándolas detenidamente. Desde que vine a tu casa, algo parecía extraño. Un amigo me dijo que podía contratar a alguien para averiguarlo y hasta se ofreció a cubrir los costos. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué harías esto? Bueno, eres la esposa de mi hijo.
Es triste pensar que la familia se está engañando mutuamente. Lo entenderás cuando seas mayor. Alice, ¿has estado mintiéndome todo este tiempo? ¿Desde cuándo? Johnny, tú también tienes tus propios secretos. Si la culpas por engañarte, tú también debes enfrentar tus propios errores. ¿Qué? Nunca he engañado. ¿Qué hay de tus deudas? Johnny guardó silencio y ahora fue el turno de Alice de hablar. ¿Qué hay de ti desperdiciando todo tu dinero en juegos de azar? Yo solo uso el dinero que gano y tú tienes tu trabajo a medio tiempo, así que deberías tener algo de dinero. Escuchando su disputa, suspiré. Esta pareja de alguna manera había logrado mantenerse unida hasta ahora. Ninguno de los dos tiene dinero. Tony, estás endeudado con $40,000. Alice, has estado dando todas tus ganancias a tu pareja en la aventura. Hice que el investigador también revisara tus finanzas. Tanto Tony como Alice estaban conmocionados y comenzaron a gritarse el uno al otro. Me quedé pasmada cuando escuché por primera vez los resultados de la investigación. Esta pareja estaba al borde de la bancarrota. Mira, podemos pagar la deuda si obtenemos el dinero de mamá. Así que dánoslo ahora. Doné todo el dinero. Lo único que queda es esta figurita de tortuga roja. Te gastaste mis ahorros en el juego, ¿recuerdas? ¿Qué? ¿Estás bromeando? Todo. Enfurecido, Tony se lanzó sobre mí a través de la mesa. Otros clientes comenzaron a prestar atención y el personal se apresuró a acercarse. El millón es mío. Se suponía que era mío. Devuélvelo. Pronto tuvieron que llamar a la policía para contener a Tony. Después de que la policía le habló y lo calmó, amablemente me escoltaron de regreso a mi hotel debido a mis preocupaciones sobre el comportamiento agresivo de Tony. Una semana después, la relación de Tony y Alice se había deteriorado irremediablemente debido a la aventura y las deudas. Se divorciaron. Tony, ahora soltero, se consumió aún más con el juego, acumulando más deudas. Fue atrapado intentando malversar fondos de la empresa. Evitó cargos criminales, pero fue despedido. Para empeorar las cosas, su arrebato en el café fue capturado en video y se difundió en las redes sociales, dificultándole encontrar otro trabajo. Incapaz de soportar la vergüenza, Tony cortó todo contacto y desapareció. Después del divorcio, Alice no tenía a nadie en quien apoyarse y se mudó a una antigua unidad de vivienda pública, viviendo sola. Justo antes de que pudiera hacer una donación para el rescate de tortugas, parece que mi publicación en línea burlándome de mi propia tortuga se hizo viral. Alice comenzó a enfrentar acoso y acoso que eventualmente se extendió a su trabajo a medio tiempo y la despidieron. Incluso el hombre con el que estaba teniendo una aventura se cansó de ella y la dejó. Ahora, sin ningún ingreso, vive con asistencia temporal para familias necesitadas. Después de eso, volví a mi hogar en Francia. Una vez que terminé de desempacar en mi apartamento, me cambié a un vestido con facilidad practicada. Mientras revisaba algunos documentos de trabajo, escuché un ruido en la entrada. Parecía que yo, mi compañero de casa, había regresado. Hola, señora presidenta, bienvenida de nuevo. ¿Cómo fue su viaje a América después de tanto tiempo? Joe se acercó con una sonrisa, dejando su abrigo y bolsas. Joe tiene 75 años. Era un residente en el mismo complejo de apartamentos donde mi hijo Tony y yo vivimos hace años. En ese entonces, estaba luchando con la pobreza, habiendo perdido a mi esposo y cuidando a un joven asmático, Tony. No teníamos servicios públicos y, sin nadie a quien recurrir, estaba desesperada y consideré acabar con todo. Fueron yo y su esposa, nuestros vecinos de arriba, quienes nos salvaron. Era nuestra tabla de salvación. Por favor, llámame Sarah. Estoy de vuelta y mira, traje muchos recuerdos. Wow, todos mis favoritos. Gracias. Llevaré algunos al evento de narración en el centro comunitario mañana. Joe examinó cada uno de los recuerdos apilados en la mesa, su rostro iluminado. Después de que nos recuperamos, Joe y su esposa se mudaron por trabajo. Años después, nos encontramos en la ciudad y comencé a ayudar con un programa de apoyo para los necesitados que yo había fundado. La esposa de Joe había fallecido para entonces y comenzamos a trabajar juntos como socios de negocios y de vida. He estado dirigiendo la organización desde que Joe se retiró hace unos años. Lo que comenzó como una pequeña operación por Joe y su esposa se ha convertido en una organización internacional a gran escala en los últimos 30 años. Actualmente, nos estamos enfocando en apoyar a madres solteras en dificultades. Nos mudamos a Francia hace unos años para estudiar sus sistemas avanzados de apoyo.
Aunque nos hemos vuelto bastante conocidos en Francia, aún no somos ampliamente reconocidos en Estados Unidos. Planeo expandir nuestras actividades allí pronto y quería pasar tiempo con Tony y su familia como una madre antes de que descubrieran mi trabajo. Al final, no pude hacer que entendieran cómo me sentía, pero esa es su elección. Incluso si fue por un breve momento, fui feliz de pasar tiempo en familia. Ahora tengo 70 años, pero solo son 70. Aún hay mucho que quiero y necesito hacer. Enderecé mi espalda en mi vestido y comencé a pensar en mi discurso internacional para mañana.